Varios de nosotros conocemos asesinos seriales a lo largo del mundo, e incluso conocemos las atrocidades con las que mataban a sus víctimas. Pero lo cierto es que cada país tiene a sus propios sádicos abundando sus calles. Ahora en este video conocerás a los 8 asesinos en serie mexicanos. Gregorio Cárdenas asesinó a 4 mujeres en menos de 15 días, por lo que es considerado un asesino relámpago. Padecía de encefalitis y desde muy niño mostraba crueldad con los animales. Su última víctima fue Graciela Arias Ábalos, quien fue una amiga suya de la preparatoria a la que golpeó hasta morir en su automóvil después de que ella rechazara ser su novia. En un psiquiátrico fue interrogado por la desaparición de su amiga, confesando su crimen y recluido en el Palacio de Luckenberry desde 1942. En 1976 fue liberado por indulto, o sea que fue perdonado por el presidente Luis Echeverría. Y no solo eso, lo irónico es que fue aplaudido e invitado por los diputados a utilizar una tribuna para mostrarlo como un ejemplo de rehabilitación. En el séptimo puesto encontramos a Fernando Hernández Leiva, quien confesó en 1986 haber asesinado a más de 33 personas. El examen que se le practicó concluyó que era un psicópata que mataba por satisfacción personal y no mostraba ninguna clase de arrepentimiento. Hernández Leiva realizó sus crímenes en los estados de Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y la Ciudad de México. Después de escapar 2 veces de prisión, Pancho López, como era conocido, fue arrestado en Cuernavaca, Morelos en 1999. Ahí las autoridades lo acusaron de matar a más de 137 personas, 6 secuestros y varios robos. Finalmente fue recluido en el Altiplano, conocido popularmente como Almoloya. Macario Alcalá Canchola fue un asesino en serie al que solo se le incriminó por 2 muertes, pero se cree que fue responsable de 2 homicidios que presentaban las mismas características. Y a diferencia de otros apodos que son propinados por la prensa, de acuerdo a los crímenes que los asesinos cometen, Macario se adjudicó su propio apodo, el Jack Mexicano, ya que era un imitador, según él, de Jack el Destripador. Julia González Trejo, una de las víctimas de este asesino en serie, fue encontrada desnuda en la habitación de un hotel. De acuerdo a las investigaciones, Julia murió por estrangulación, al igual que otra mujer que no fue identificada, pero presentaba las mismas características. El Jack Mexicano fue detenido en septiembre de 1962. Felicita Sánchez Aguillón, graduada de enfermería, ejercía como partera en la Ciudad de México. Pero ese no era el único trabajo que ella ejercía. También realizaba abortos y traficaba con niños. La policía, después de su captura, descubrió un lado más oscuro, y es que torturaba a los niños bañándolos en agua helada o dejándolos sin comer por mucho tiempo. Lo más espantoso de algunos asesinatos eran la asfixia, el envenenamiento y apuñalamiento de los cuerpos. Una vez muertos, descuartizaba a los niños, tirando sus restos por las alcantarillas. Fue detenida en 1941 y en su departamento encontraron múltiples fotos de niños que eran como sus trofeos y un cráneo infantil en su repisa. Lo más infame del caso es que fue liberada después de 3 meses. La libertad no le duró mucho, ya que a los pocos días de dejar la prisión se suicidó con una sobredosis de Nembutal. Guadalupe Martínez Bejarano se convirtió en la primera asesina serial mexicana después de matar brutalmente a 3 niñas. La forma en que atrajo a estas niñas y mujeres jóvenes de bajos recursos era con el anzuelo más común, ofreciéndoles trabajo como empleadas domésticas. Una vez que entraban en su casa, todo se volvía un infierno. Las esclavizaba y las torturaba sexualmente. Su castigo más cruel consistía en sentar a las niñas desnudas sobre un brasero ardiendo, quemando sus muslos, nalgas y genitales. En 1887 fue arrestada por su primer asesinato, pero solo pasaron 5 años para dejarla en libertad. Al salir era obvio que asesinaría nuevamente, y sí, lo hizo. Asesinó a 2 hermanas, por lo que fue aprendida nuevamente y condenada a 10 años de prisión, y murió ahí por causas naturales. Higinio Sobera de la Flor sufría de esquizofrenia y era hijo de un acaudalado hacendado de Tabasco. Su primer homicidio conocido fue producido de un brote psicótico en 1952.
Después de un accidente automovilístico entre las avenidas Insurgentes y Yucatán de la Ciudad de México, le disparó al conductor, que resultó ser familiar de la actriz, Ana Berta Lepe. Su madre ideó un plan de escape, el cual evidentemente no resultaría, ya que supuestamente estaría escondido en el Hotel Montejo y saldría del país rumbo a España para ser internado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, al salir del hotel le disparó 3 veces a una prostituta en un taxi, le robó el coche al taxista y manejó junto con el cadáver hasta un motel fuera de la ciudad, donde mantuvo relaciones sexuales con la prostituta ya muerta. Raúl Ociel Marroquín Reyes es un asesino serial y secuestrador de hombres homosexuales, aunque en ocasiones él mismo dijo que no asesinaba a estos hombres por su preferencia sexual, sino por ser más fáciles de secuestrar y asesinar. Lugares frecuentados por homosexuales, en este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, iban por voluntad propia y en este lugar los sometían. Y lo cierto es que muchos asesinos en serie utilizan la psicología para poder ganarse la confianza con rapidez de sus víctimas, y estos así los acompañan con mayor facilidad. Ociel los sometía a torturas y pedía un rescate a los familiares de sus víctimas. No le interesaba si pagaban o no, él los asfixiaba o estrangulaba hasta la muerte. Después los descuartizaba y colocaba los restos en maletas que abandonaba en la colonia Asturias o en los alrededores del metro Chabacano. Fue arrestado el 23 de enero del 2006 en la Ciudad de México y condenado a 128 años de prisión por 6 secuestros y 4 homicidios. Francisco Guerrero es el primer asesino en serie del que se tiene registro en México. Él fue acusado de matar a más de 20 prostitutas desde 1880 a 1888. Su alias se debe a que vestía como Catrín y utilizaba un elegante chaleco. Sus asesinatos aterrorizaron a toda la gente de la época, pues usaba los servicios sexuales que las mujeres ofrecían y después las estrangulaba o degollaba. En muchas ocasiones las decapitaba y arrojaba los cuerpos ya sin vida al río Consulado. Tras su captura en 1888 fue condenado a la pena de muerte, pero Porfirio Díaz, presidente de aquella época, revocó la sentencia y fue condenado a 20 años de prisión. 6 años después, sin cumplir los 20 años, en 1904 fue indultado por error, otro caso más en donde se le perdonó el crimen, pero regresó pocos años después a prisión después de acabar con la vida de una anciana. Murió en prisión en 1910.